porque ese no falla. Ese no falla. ¿Cuánto lo creen conmigo? Venid a mí todos los que estéis trabajando sin cargar, y yo os haré descansar. El Señor tiene el descanso que usted y yo necesitamos. Solamente lo que tiene que venir a Él. Dígale, Señor, aquí están mis cargas. Aquí te las traigo. Aquí te las pongo. Te las pongo en tus manos. Ayúdame. No me dejes solo. No me dejes solo. Alaba. Y yo le garantizo por la palabra de que Dios no lo va a dejar solo, no le va a fallar. Al contrario, va a estar ahí todos los días con usted y conmigo hasta el fin del mundo. Añada Dios bendición a su palabra que está acá. Dele una palmada con una oración al Padre mío. Y que nos ayude Dios a seguir confiando en Él y esperando en Él. Voy a dar los anuncios de inmediato para la semana. Presten oído, atención, por favor. Hay algunas cosas muy interesantes para estos días venideros. Luego vamos a estar orando por los enfermos, y si alguien necesita oración o necesita a Cristo, aleluya, está cargado, está trabajando, está afligido, está hecho un pedazo, aleluya, todo destruido, venga a Cristo, que Cristo puede volver a hacer una reconstrucción en la vida de cada uno. Vamos a ver los anuncios. Esta semana comenzamos, amén, con el culto de las damas. Este martes tenemos las damas y también el boqueo de los maestros. Ya los maestros saben la hora. El miércoles, como siempre, la oración en este lugar de 1 a 3. El jueves tenemos los caballeros. El viernes tenemos el servicio de los bautismos aquí, gloria a Dios. Y tenemos un joven que se nos va a bautizar. Isaac de Manuel Jiménez, ¿dónde está? Ese se nos va a bautizar, gloria a Dios. Así que quedamos gozando. El sábado, oiga bien, el sábado, ¿qué hay el sábado? Los ancianos de 1:30 a 2:30, con la misionera doble, vean allá está ella, no la dejen sola. Oiga, y ahora tenemos alguien más también para ir a visitar ahí, la hermana Julita. Está ahí, ¿verdad? El sábado de la noche llegó a ese lugar. Así que tenemos a Julita, tenemos a Marta ahí, tenemos a Minerva. Eso es ustedes acá que tenemos ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, bueno, el lugar ahí al frente se está prestando para ayudar a los enfermos de acá de la sinagoga. Son medios que Dios tiene, gloria a Dios. Así que el sábado, aparte del servicio en el nursing home aquí al cruzar la calle, de 1:30 a 2:30, luego también a las 3 de la tarde comienza el trimestral cantata de las damas mensajeras del Señor aquí. Amén, no se quede nadie, hermano. Todas las damas, lo único que si no ha dado esa ofrenda de $10, pues traiga esa ofrenda, es como si fuera ofrenda en el servicio, gloria al Cordero de Dios. Ellos tienen algún propósito con esa colección de la ofrenda, y esperamos, ¿verdad?, que el buen propósito que sea, pues, que se logre a través de las damas. El domingo, ¿qué tenemos domingo? Santa Cena. Santa Cena nada más. Retiro congregacional. ¿A qué hora empezamos? A las 6 de la mañana, gloria a Dios. Así que este domingo próximo tenemos la Santa Cena, pero también tenemos retiro, oración. Hermano, no es por nada, pero yo le felicito, iglesia. Iglesia de la sinagoga, le felicito. Porque yo quiero decirle que esta vigilia, yo me tuve que ir un poquito más temprano porque ya a la 1 de la tarde, sí, ya veníamos de camino para acá para Manhattan otra vez. Pero me informaron que había 46 personas. ¿Dónde están todos los que estaban en la vigilia? Algunos salieron más temprano y otros, pero ¿dónde están? Pues vayan bajando para acá, vayan
Alaba. Todavía estoy terminando con los anuncios. El retiro el domingo, con la ayuda del Señor, por favor, hermano, esfuércense para llegar un poco temprano a la oración, temprano. Gloria a Dios. Nadie se muere por levantarse más temprano de un día que otro. Eso es aflicción de la carne hay que ponerla en sujeción al Espíritu. Alaba. Se nos pide, eso es el domingo próximo, retiro, hermana María Jiménez nos dirige, próximo domingo. Alaba. No venga antes de las 6 de la mañana. Gloria a Dios. Eso es. Estos son los anuncios para esta semana. Ya saben que viene el bautismo, la diaconisa que trabaja, la diaconisa y la oficial de la iglesia local que trabajan en los bautismos. Este viernes, así tempranito, gloria a Dios. Amén. Para que cuando empiecen a llegar los hermanos, ya estemos nosotros acá con la hermana de vida también. Gloria a Dios. Eso es para el viernes. Bueno, esos son los anuncios y alguno otro más surge, pues estaremos anunciando en la semana. Quiero excusar al hermano José Suárez. Me llamó el día de hoy, no pudo llegar, tenía que resolver un problema de pediatra, pero me llamó. También la hermana Aida Aguilar me llamó, amén, para que la pongamos en oración, estaba bien enferma y por una petición que Dios obre. Y vamos a orar también en esta oración por los enfermos y eso también por la hermana María Núñez, que va para la República Dominicana por unas semanas. También oramos por Grace Mena, la autoridad, ¿verdad?, que tiene que salir a atender a su hermanita allá en Costa Rica, estaremos orando por ella. También, como dije, ya la hermana Jovita está cruzando la calle. Seguimos orando por la hermana Justina, que estuvimos por allá esta semana viendo la verdad en el lugar donde está bastante delicada. Celeste, seguimos orando por nuestra hermana Celeste, que las damas sigan tocando la puerta allá y llegando todas las veces que sea posible. Seguimos orando por la doña, por Paquita, Arcadia Medina, Panchita Medina, Narcisa Rodríguez, la hermana Isdelia Estrada, gloria sea el Señor, la hermana de nuestra hermana María Robles, allá en Puerto Rico, Atenas Reyes, Santa Ríos. También oramos por la hermana Fátima, ha estado bien enferma en esta semana. Y también oramos por Rubén, su esposo, que tuvo que viajar a Colombia. Y anoche, después de enviarle un mensaje que va a ir allá, a Colombia, amén, me mandó un mensaje para estar dando la gracia, pero a la misma vez dejándome saber que en ese mismo momento acababa de morir su abuelita. Así que vamos a orar para que usted vea, mire, hermano, una persona que no está congregándose y llamó a su esposa para que hiciera oración. Quiere decir que la gente aún no estando en el Evangelio cree en el poder de la oración. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a orar no solamente por los hermanos de la fe, sino por el que nos permita Dios que oremos, ¿verdad? Así que estaremos orando por la hermana Fátima y también, ¿verdad?, por Rubén, por allá para que pronto regrese. El reverendo Juan Antonio Sánchez, seguimos clamando a Dios por él. También vamos a orar por la familia Bosch, el hermano Octavio falleció y hay por aquí una nota de donde lo van a poner, algo que yo no sé cómo vamos a poder hacer, pero si alguien de los que tienen vehículo y lo conocían pueden llegar. Amén. Porque estamos bien atraídos de esta semana acá. Pero sí hay una información aquí de la funeraria, donde lo van a poner, va a ser de 6 a 9 el servicio el día martes, imagínate. Y el entierro el miércoles a
Amén. En el 481 de Viernes Avenue, Newport, esto allá arriba en Allstate. Reymo sabe viajar mucho para allá, Mercado sabe viajar para allá, Connie nada más viaja mucho para allá. Así que vamos a poner esa encomienda, gloria sea al Señor. Y el miércoles dice que es el tiempo a las 11 de la mañana. También se nos pide la oración aquí por la familia de la hermana Virgen Echevarría, que su cuñado murió ayer. Lo sentimos, nuestra condolencia también para la hermana Virgen. Amén. O sea, el esposo de su hermana, ¿verdad? Que habían estado hablando aquí, ¿verdad? Bueno, el Señor hizo lo que eso lo sabe hacer. Así que, hermana Virgen, para usted y la familia, nuestro más sentido pésame aquí de la iglesia y de cada uno de nosotros. ¿Qué más? Wow. Se nos pide la oración. Oh, no. Sí, por acá Bruno, José Bruno, Linda y familia, Luis Lugo y familia, Minerva Mosquera, Wanda Flores, familia Bosch, ya lo mencioné. Hermano Sánchez, sí, ya lo mencionamos. Aquí también hay otra petición por Queda Silva. Tiene una operación para este próximo miércoles. Gloria a Dios. Seguimos hablando también por Dani Chávez, por salud. Diana Luna, recuperación. Lucy Santos, Celi Santos por salud. Olinda Santos por salud. La familia Castro por salvación. Rosa Pérez, Rosa Ramos, Edwin Pérez, Mark Sánchez, Gil, Moroliza, Vázquez, Ozón de la edad, alaba. Amén. El Señor sabe quién es, oramos por ella. La hermana Lupita también tiene una petición. ¿Dónde está Lupita? La hermana Lupita está en proceso de sus papeles, pero necesita alguien que pueda patrocinarla. Eso es así. Lo dije bien, no sé cómo trabaja eso. Amén. Eso es verdad para como dar unos datos que necesita la invitación. Afilable o algo así, creo que. Así que alguien que tenga un crédito, alguien que no tenga deuda, alguien que tenga un sueldo que lo pueda representar. Y que no coja cupones. No, y que no coja Fosfat, dice. No, porque esto es como que la persona no está recibiendo nada del gobierno y que tampoco quien está patrocinando le va a hacer carga al gobierno. Así que todas esas personas que vienen, el Cristo está ahí. Alguien que pueda hacer ese gesto de amor y de. Aquí está la hermana Lupita. Amén. Mire, véase con la hermana Mena. Está levantando la mano ya. Hermana Grace. Aproveche esa información porque ella se va. Así que, con buen amor y buen deseo, ¿verdad? Para ayudarla a ella, gloria a Dios. Lupita no se va a ir para ningún lado. Digo, me dicen que no, yo no me quiero dar una carta o hacer esto, porque después va y se desaparece la persona y me buscan a mí y me llevan preso. Lupita y Gamaliel me vienen para quedarse. Y Gamaliel no lo va a dejar que se la lleve. Bien, hermano, entonces vamos a estar de pie. Vamos a hablar con los enfermos y luego después. Y por los que van de viaje. Y luego